En estos 10 años que lleva en el gobierno, ¿qué aportes cree que puede hacer una persona, un intelectual? La batalla cultural desde la institución, ¿cómo se puede dar? Mucho, porque cuando uno estudia con detenimiento lo que ha pasado en América Latina, en Bolivia, pero también en los procesos revolucionarios del mundo, nunca hay un triunfo político sin un previo triunfo cultural. Nunca hay un avance en términos de organización política o de derechos sin que previamente las luchas culturales, las luchas intelectuales hayan corroído el orden lógico del mundo predominante. Entonces, ahí el papel del intelectual es fundamental. Evidentemente es menos organizado, es más individual, pero cuando uno mira en perspectiva y ve corrientes de opinión que se van armando, a veces de manera improvisada y muchas veces espontánea, son el fermento de las ideas que luego despiertan pasiones, y al despertar pasiones colectivas movilizan las esperanzas de las personas y eso se vuelve un hecho político. Entonces, en el caso de Bolivia, uno no puede entender lo que ha sucedido durante las luchas de los últimos 10, 15 años sin las batallas que han removido los sedimentos y las losas del sentido común conformista previo. Evidentemente no es lo decisivo, pero genera un ambiente de predisposición que luego la acción colectiva de las clases subalternas sabrá recoger como una palanca movilizadora. Usted habla de procesos revolucionarios y de hecho está en Madrid para presentar un libro sobre la Revolución de Octubre. ¿Qué es una revolución en 2017? ¿Qué entendemos por revolución en 2017? Lo mismo que lo que entendíamos en 1917, en 1848, no es un acto sino un proceso, en el que las viejas complacencias y tolerancias morales de los gobernados hacia sus gobernantes se licúan, donde las viejas identidades estables y conformistas de las clases subalternas se licúan y todo se vuelve un torbellino creador. Y es como que si el espacio-tiempo einsteiniano se comprimiera en un instante, un solo segundo, y tienden a suceder cosas y a movilizarse gente con una velocidad y con una amplitud que marea, que a uno lo enloquece. Una revolución es usando esta gráfica de lo licuado, es una manera en que las clases, las identidades y las tolerancias se licúan y entonces la gente comienza a sentirse empujada a tomar decisiones, a participar. Los apáticos de la tienda, de la calle, que ahora están viendo escaparates, la ama de casa que va al mercado, el joven estudiante preocupado por su futuro, de un momento para otro se siente compelido por una fuerza moral interna a participar en las cosas que le afectan. Puede ser el desempleo, puede ser el tema del salario, puede ser el tema del abastecimiento, puede ser el tema del transporte público, puede ser el tema del agua o de la luz. Se siente compelido a tomar decisiones. Siente que no es suficiente que otros decidan por él y cree que llegó el momento de participar, cree conocer, se siente capacitado para participar con un grupo del barrio, con un grupo del trabajo. Y entonces es un momento de una tremenda democratización de la sociedad, porque la gente comienza a sentir necesidad de tomar decisiones. Entonces una revolución es un momento de democracia absoluta. Todo está en debate y por todos.
Luego, ¿cómo se conduce eso? ¿Hacia dónde se radicaliza? ¿Qué identidades licuadas previamente dan lugar a nuevas identidades? Ya va a ser un tema del desarrollo de la revolución. Pero básicamente una revolución es un momento, es un proceso de profunda politización y una democratización absoluta de la sociedad. Que requiere, entiendo, de una fuerza dirigente que haga una propuesta de país, de una alianza transversal. No necesariamente. No necesariamente. Por lo general, y esa es una de las hipótesis que voy a manejar más tarde, una revolución es un hecho inesperado, siempre, nunca planificado. Es un hecho extraordinario, rarísimo en la vida de un país, pero obligatorio. Y por lo general surge de causas que no dependen del compromiso o del voluntarismo militante. El militarismo militante luego podrá intervenir para direccionar la constitución de una nueva autoridad moral mayoritaria, pero eso es en el curso de la revolución. La revolución surge por cosas que hasta ahorita las ciencias sociales nunca pueden explicar. Explicamos a posteriori, pero nunca previamente. Nada, son hechos no predecibles, son hechos que estallan por circunstancias imprevistas, tema del pan, tema del agua, tema del desempleo, tema de la imposibilidad del ascenso social, y nunca una revolución repite su esquema en otro país. Siempre es un suceso extraordinario, entonces ahí el papel de los militantes, de los partidos, no es el creador del hecho revolucionario. Estas estallan al margen de ellos. Tengo en la mente la imagen, las palabras de Lenin, 3 meses antes de la revolución, un mes antes de la de febrero, diciendo de que cree que ya no va a vivir nunca más una revolución. El mismo Lenin. Y un mes después la gente sale a las calles, los jóvenes se reúnen, las mujeres se ponen botas, los soldados desobedecen a sus comandantes, los obreros se toman las fábricas, los meseros de los bares no aceptan las propinas. Es decir, es un acontecimiento impredecible, pero ya una vez que estalla, va a haber luchas internas, corrientes de opinión, donde el papel militante de propuestas, de proyectos, de tácticas, de estrategias, de alianzas, puede potenciar ciertos aspectos de la acción colectiva o puede detenerlos. Pero ese ya es un momento posterior, o el momento del desarrollo de la revolución. Bueno, el desarrollo de la revolución desde el Estado, en un sistema mundo que también marca unos márgenes. ¿Qué espacio hay para transformaciones en políticas desde el Estado en un sistema mundo como el que vivimos? Las revoluciones nunca son similares. En cierta medida España ha vivido un proceso revolucionario tiempo atrás. Uno está esperando a los soldados con sus bayonetas tomando el Palacio de Invierno. Eso nunca se repite, ni en Bolivia, ni en China. Siempre cada proceso de democratización absoluta discurre por canales muy diferentes. Por lo general, los procesos revolucionarios, esa es su fuerza y su límite. Tienen un anclaje territorial. Tienen que ver con las contradicciones, con las expectativas, con las ilusiones colectivas que se han ido generando en un ámbito territorial, nacional, ¿no? Es su fuerza porque toda revolución tiene un contenido cultural muy enraizado en el marco de expectativas, en los procedimientos lógicos y morales que la gente ha cultivado previamente. Y el revolucionario lo sabe apalancar. Pero a la vez ese es su límite, porque en el curso de la revolución, cuando la gente quiere verse compelida, capaz no lo hace, pero a veces se ve compelida a cambiar
la organización, por ejemplo, del trabajo, o la organización de la política, o la organización de la tecnología, se va a enfrentar de que parte de su voluntad para gestionar de otra manera encuentre el límite de las economías de otros países, de la política de otros países, del comercio de otros países. Y entonces, lo que fue su fuerza, haber sabido gatillar el sedimento cultural propio, luego es un límite, porque la revolución, o lo que llamamos esta democratización de la gestión de la economía o de la gestión de la política, no va a poder culminar exitosamente porque tiene determinaciones externas. Pongo el caso de, no sé, la producción de automóviles en España. Dado el caso de que los trabajadores asuman la decisión de gestionar de una manera distinta la producción de automóviles, se van a encontrar de que hay que importar acero, o hay que importar estaño, o hay que comercializar el excedente de los autos que no se consumen en España, y eso lo ve sometido a reglas del mercado europeo, del mercado internacional, donde la voluntad y esta democracia explosiva que estalla en un país no se ha irradiado aún. Entonces, eso limita muchas veces la radicalidad de los procesos que pueden darse internamente. Por eso también una revolución, o, usando palabras, la democratización absoluta, territorializada que se da en los países, encuentra el límite de la presencia de un mundo, de un orden mundial, y una revolución en ese sentido es también una desesperada búsqueda de tiempo para que pueda darse algo parecido en otros países. Al final, pareciera ser que toda revolución está condenada al fracaso. Pero esa su condena al fracaso por su aislamiento internacional en caso de no concatenarse con otros procesos en otros países, es lo que hace avanzar el mundo, es lo que hace avanzar los derechos de la gente. Tiene que suceder ese fracaso por su aislamiento, pero si no fracasara, no hubieran derechos de los trabajadores, no hubieran derechos de las mujeres, un nuevo avance en derechos de ciudadanía, y el mundo avanza en esa paradoja. Se da con una expectativa de irradiación planetaria, fracasa, pero gracias a eso, los trabajadores que participaron en ese acto, las familias o los hijos de esa gente que participó en ese acto, de aquí a los siguientes meses, podrá tener mejores derechos, mejores condiciones de vida. No habrá conseguido el objetivo que se propuso de una hermandad socializada de las cosas, pero por lo menos habrá conseguido que lo tomen en cuenta en su actividad laboral, que le reconozcan su sindicato, que la mujer tenga un conjunto de derechos por ser madre o por su derecho a igualdad en la remuneración. En fin, estas revoluciones en su fracaso permiten que los derechos avancen. Con lo cual es un fracaso, pero no es una derrota. Es decir, se siembra, se pueden constitucionalizar transformaciones. Así es. Lo que pasa es que si no sucediera, el mundo no avanzaría, y la ciudadanía no se expandiría, y los derechos no se ampliarían. Tiene que suceder esa revolución, y en su fracaso está la victoria de la ampliación de derechos. Hasta que haya otro tiempo en que vuelva a surgir otro momento de irradiación y de explosión democrática, y quizás algún momento, alguna década, algún siglo, podrá interconectarse con otros procesos democráticos similares que puedan hacer del hecho revolucionario un hecho planetario. En ese momento será el triunfo definitivo. Pero mientras tanto, en esta dialéctica de insurgencia y de derrota, está la única posibilidad actual del avance de los derechos de las personas. ¿Usted cree que ahora en América Latina se está viviendo ese reflujo? Es un momento muy contradictorio en América Latina,
porque por una parte tiene procesos consolidados y estabilizados, que no quiere decir que sean inmunes, en el sentido de haber ganado tiempo. Y hay que ver las condiciones de ganar tiempo. La economía es un elemento clave para que una revolución gane tiempo. La estabilización de las condiciones de vida es la clave por encima del voluntarismo para ganar tiempo. Pero en otros lugares los procesos, porque fueron más débiles, porque tuvieron una mayor centralización en el Estado, menos que en la sociedad civil, están sufriendo retrocesos. Es el caso de Brasil, es el caso de Argentina, es el caso de Venezuela, que por su propia particularidad están siendo más asediados o han sido más vulnerables al conjunto de agresiones que obligatoriamente tiene cualquier proceso progresista en cualquier lugar del mundo. Me gusta la imagen que usaba el profesor Pierre Bourdieu cuando dice: ¿por qué se rompe un vaso de vidrio, el que tiene mi agua? ¿Porque le tiro un celular encima y se rompe? ¿La culpa es del celular? ¿O se rompe porque es frágil? Si el vaso en vez de vidrio fuera de acero, le tiro el celular y no se rompe. O le doy un martillazo, no se rompe. Igual son las revoluciones. Siempre van a ser objeto de asedios, de celulares o martillazos o piedras que van a acechar. Si tú construyes o elaboras un vaso de cristal, se te va a romper más fácilmente. Pues si tú elaboras un vaso de acero, va a resistir la pedrada. Lo mismo los procesos revolucionarios. ¿Cómo es su contenido para que tengan mayor fragilidad y por lo tanto sean más vulnerables a crisis internas o a crisis externas, o sean más resistentes para aguantar en el tiempo el conjunto de agresiones internas y externas que sufre cualquier proceso? Cuando uno compara, no sé, Argentina o Bolivia o Brasil y Ecuador, puede visualizar esta diferencia de: el vaso no se rompe por culpa de la piedra o del celular, el vaso se rompe porque es rompible. Entonces, ¿cómo hacemos vasos que no sean rompibles? Ese es el gran dilema de una persona que participa en el desarrollo de un proceso revolucionario, de un proceso progresista. ¿Y cómo se hace? Bueno, tiene que ver con varias cosas, con las enseñanzas del mundo, y ahí otra vez el intelectual tiene un papel importante, que conoce, averigua, vincula acontecimientos que parecen excepcionales porque ya tienen una tradición o una experiencia previa. Entonces el papel del procesamiento mental y del análisis se vuelve un hecho político, no meramente un hecho académico, pero también tiene que ver con la propia cualificación de los actores sociales, ¿no? Hasta dónde son capaces de empujar la democratización, hasta dónde avanzan un poco y luego lo delegan a los gobernantes y ellos se repliegan a la cotidianidad y eso aumenta tu fragilidad. Es una combinación de capacidad intelectiva de las experiencias de la sociedad con la propia potencia anidada en experiencias previas y en la manera en que esa licuefacción que da lugar a una revolución se concretiza en sujetos más densos, más débiles, más fragmentados o más cohesionados. Entonces es una mezcla de capacidad interna de la propia sociedad y capacidad de autoconocimiento que tiene la propia sociedad, en este caso a través de los intelectuales, un dirigente o un académico, un líder social, como la ama de casa, que también a su modo hace conocimiento intelectual de su experiencia. Y requiere, claro, de la complicidad muy transversal de la sociedad, de diferentes capas de la sociedad. O sea, es una alianza diversa. Todo proceso progresista en el sentido de democratizar o revolucionario por su radicalidad es una manera de reconstruir la sociedad.
hemos dicho que una revolución lo que hace es meter a la licuadora los viejos estamentos, órdenes complacientes, y se licúa todo. Pero en esa licuadora del hecho revolucionario se van cohesionando, se van agrupando. Y entonces ahí el papel otra vez del activista social, de un partido, de una organización, de un intelectual, para ayudar a crear los lazos asociativos más densos, para crear, porque necesita una voluntad política fuerte para moverse en medio de ese caos creador, que esa voluntad política logre constituir sujeto irradiante, no meramente un sujeto denso, resistente, pero que fácilmente luego puede ser rodeado, asediado o dejado de lado por el resto de la sociedad. Entonces, ¿cómo constituye un sujeto que sea conductor moral, conductor político de toda esa sociedad despertada a la acción política, pero a la vez con la capacidad de permanentemente articular a los sectores medios, a los sectores que hoy por hoy van a la plaza, pero mañana ya no les interesa ir a la plaza y les interesa ver la televisión o preocuparse por la educación del hijo y el pago de la deuda que tiene uno con el banco? Cómo este sector dirigente, moralmente dirigente y políticamente organizador, logra articular a otros sectores, a otros individuos. La persistencia y la durabilidad y la fortaleza de un proceso revolucionario también radica en eso. Un núcleo duro, que puede ser una combinación de varias clases sociológicas, pero a la vez irradiante a otros segmentos de la sociedad que tienen menos tiempo, menos politizados, menos interesados, pero sin cuyo apoyo a la larga se puede incrementarse la debilidad, la fragilidad de lo que uno está construyendo como proceso revolucionario. ¿Qué importancia tiene esa fragilidad interna de los procesos, lo que a veces se llama golpes blandos? Las guerrillas urbanas y comunicativas, las grandes manifestaciones, los medios, la propaganda también. Lo que pasa que las fuerzas conservadoras, que por definición son mundiales, porque todo hecho político es mundial y a estas alturas, siempre van a utilizar todas las vías legales e ilegales, parlamentarias y extraparlamentarias, económicas e ideológicas, para afectar, para dañar, para desgastar o para tumbar, llegado el momento, cualquier proceso revolucionario, porque todo proceso revolucionario democratiza la palabra, democratiza la participación, democratiza la deliberación, democratiza el conocimiento, a veces democratiza la propiedad, a veces democratiza los recursos públicos. Y entonces al democratizar hay alguien que sale perdiendo, los que anteriormente monopolizaban, o la palabra, o la decisión, o el dinero, o la propiedad. Pues esos que monopolizaban no se van a quedar quietos y van a actuar de afuera, de adentro, para debilitarte. Dependiendo su fuerza y su legitimidad, usarán medios pacíficos y democráticos. Dependiendo sus derrotas o su virulencia, utilizarán medios extraparlamentarios, esos golpes suaves, o uso de fuerzas paramilitares para enfrentar. Uno tiene que estar preparado para todo ello. Y la clave de la manera de revertir o de superar este conjunto de obstáculos, de asedios, de conspiraciones o de desgastes es dos cosas. Tu fuerza interna, tu cohesión interna como bloque social en construcción, con la capacidad siempre de jalar y de atraer a otros segmentos sociales, no necesariamente plebeyos ni laboriosos, sino medios, pero que crean
una coraza frente a las agresiones, pero también la capacidad de dar al conjunto de la sociedad, incluso a los que no están de tu lado, un principio de certidumbre, un principio de nueva estabilidad digerible. Por eso decía al principio, el elemento de la economía se vuelve decisivo en el proceso. Antes, cuando esté estallando la revolución, la clave radica en el discurso, la propuesta, el proyecto, la fuerza movilizadora, el conjunto de mitos, de simbologías o de propuestas movilizadoras, es decir, el hecho cultural político, es el decisivo. Pero cuando ya eres gobierno, a ese papel decisivo de la idea se incorpora el papel decisivo de la materia, de la economía. Si no logras generar una serie de elementos de cierta estabilidad económica, de cierta mejora en la condición de vida de los que se han sublevado y de los que ven a distancia la sublevación, si no haces eso, si no mejoras sus condiciones de vida, muy fácilmente eso va a ser el caldo de cultivo para conspiraciones, sabotajes, malestares aprovechados por las fuerzas opositoras. Entonces, quizás de una manera así muy práctica, te digo, ha de haber siempre conspiración. Por definición ha de haber conspiración. Entonces, cuando uno se mete a algo así, tiene que saber qué voy a hacer contra ello, y no que sea como una sorpresa. Y lo que yo he aprendido en esos 10 años, lo que más ayuda es una cohesión de los bloques, de los sectores sociales más populares, en base a lo conquistado, a lo logrado, a su participación, a su derecho a ser reconocido, a ser parte de la definición de las partes, usando a Rancière, pero a la vez mejora económica. Entonces, no puede haber un proceso revolucionario que no tenga que dar de alguna manera mejores condiciones de vida a su gente, porque si no, te sostienes meramente en el compromiso y el activismo político, pero eso no dura mucho. Ninguna persona se moviliza indefinidamente. Puedes movilizarte una semana, un mes, 6 meses, pero luego vas a tu casa y tienes que pagar la deuda, tienes que ver dónde llevas a tus hijos, tienes que ver cómo garantizas el almuerzo para tu familia y para el hijo que viene, tienes que ver dónde va a estudiar tu hija, y si el proceso no ha brindado certidumbre respecto a esa cotidianidad, está en una fragilidad terrible. Pero si brindas certidumbres, te estabilizas, ganas tiempo. Eso tiene sus contrafinalidades, evidentemente, que es que para llegar a eso tienes que centralizar, y al centralizar tienes que desdemocratizar. Pero tu virtud o tu fuerza está en la democratización, pero para dar estabilidad tienes que desdemocratizar, porque tienes que centralizar decisiones. Pues bien, un proceso revolucionario es una contradicción viva, insuperable, entre democratizar, centralizar, entre movilizar y satisfacer, entre acción de la sociedad civil y fortaleza del Estado. Si te inclinas mucho a uno, Estado, ya no eres revolución, ya eres un Estado que se ha estabilizado, y entonces pasó a la revolución. Y si te inclinas mucho al movimiento social, a la democratización, eres ultrademocrático, pero eres ineficiente y poco efectivo. Y entonces te van a golpear como a tambor de banda los opositores. Entonces, ¿cómo mantienes los dos? Centralizas, pero democratizas. Y permanentemente tienes que ir jugando en cada circunstancia, cada momento, ver cuál de estas dos polaridades la potencias, sin asfixiar a la otra. Y en función de eso, seguir ganando tiempo. Tiempo. ¿Hasta cuándo?
hasta que haya una concatenación con otros procesos en otras partes que reduzcan la asfixia que siempre va a intentar liquidarte. ¿Qué lección cree que ha trasladado América Latina de todos estos procesos al resto del mundo? ¿Cuál es la enseñanza que debemos tener en España ahí? Yo creo que lo que ha hecho América Latina es mostrar que el orden puede resquebrajarse, que el orden dominante no es todopoderoso, que tiene grietas y que hay otras opciones, que el destino de la humanidad no es lo que se nos dice, el orden neoliberal, la globalización, los ricos más ricos y los pobres más pobres, que eso no es el destino natural de la humanidad, que parecía serlo hace 10, hace 15, hace 20 años. De que hay pues alternativa. De alguna manera lo que ha hecho América Latina es la contraparte de lo que dijo Thatcher el año 1980, cuando dijo no hay opciones. Y con eso iniciaba un ciclo muy duro de globalización y de unificación del orden dominante. Y lo que hizo América Latina es decir, no, hay alternativas. Débiles, con problemas, pero hay alternativas. Y España a su modo, Grecia a su modo, Francia a su modo, Inglaterra a su modo, y Estados Unidos a su modo, lado conservador, pero están mostrando de que hay otras alternativas y que hay otras opciones y por lo tanto que hay esperanzas. No se le puede pedir a América Latina que visibilice la potencialidad del momento con toda claridad, no, pero mostró, al menos abrió abrió un intersticio en el orden aparentemente cohesionado del mundo, y eso va calando a las personas. La gente no tiene por qué someterse y asumir una pasividad, digamos, fatalista frente al mundo. No, es posible algo distinto, es posible cambiarlo. Y no solamente como una construcción ideal, académica, teórica, sino es más o menos práctica. Oiga, en este país han tomado esas decisiones, en esto fallaron, pero aquí les fue más o menos bien. Es posible no siempre someterse a las leyes del mercado, es posible incorporar a las reglas del mercado distribución de la riqueza junto con mayor participación. Por eso no había antes, pero está funcionando en algunos países, con problemas, pero funciona. O al menos nos han hecho pensar cómo podemos mejorar para no fracasar como en otro país. Por lo menos el mundo en el siglo XXI ha sido como que se le levantó una losa de pesimismo y de fatalismo histórico que prevalecía en los cerebros de las personas, y al menos la gente se pregunta, ¿cómo podemos hacer algo distinto? Ya solamente ese hecho hace de América Latina, lo que sucedió en América Latina, o que viene sucediendo en América Latina, un aporte importantísimo a los procesos de cambio en el mundo.